Vamos a repasar lo que son las emergencias, ¿no?, ginecostétricas más frecuentes en el ser humano. Estamos en la tercera parte y vamos a ver ciertas cosas que debemos de manejar, ¿no?, sobre todo con relación a los métodos anticonceptivos. Métodos anticonceptivos, tenemos que ver que la tasa de la eficacia de un método anticonceptivo se evalúa como medio del índice de PER. Entonces, ¿qué cosa viene a ser el índice de PER? Se define pues como el número de embarazos por cada 100 mujeres que utilizan un determinado método anticonceptivo en un año. ¿Qué quiere decir? Que vamos a evaluar la tasa de fracaso de ese método anticonceptivo. Obviamente que a menor índice de PER, la eficacia va a ser mucho mayor, ¿no? Tal es así que tenemos acá en esta diapositiva que la esterilización, ¿no?, el bloqueo tubárico o la vasectomía, ¿no?, tiene el menor índice de PER, ¿no? Vemos también que los anticonceptivos combinados, ¿no?, tienen pues un índice de PER muy bajo. Y tenemos que tener en cuenta que el anticonceptivo en general, sobre todo los hormonales o vía oral, ¿no?, los combinados van a tener dos tipos de índice de PER, ¿no? Uno en el cual pues se va a dar en condiciones ideales, o sea, con un cumplimiento estricto, y otro pues sumado a la falta de cumplimiento de la paciente. Entonces eso tenemos que tener muy en claro para poder diferenciar, ¿sí?, cuál es la eficacia de cada uno. Empezando con los métodos naturales, bueno, tenemos pues el método del ritmo, ¿no?, el método de Gino-Naus, el método pues de la temperatura basal, el método del moco cervical y la menorrea de la lactancia. Repasemos un poco. Si nos vamos por el método pues de Gino-Naus, ¿no?, o el método del ritmo, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, y recordar pues que los días fértiles, ¿no?, este es un ciclo, ¿no?, de 28 días, tenemos el pico que es en el día 14, entonces se dice que pues cerca al pico del LH, ¿no?, o 24 horas después ocurre la ovulación. Generalmente 2 a 3 días antes y 3 días después es el mayor periodo crítico en el cual las relaciones sexuales en ese periodo puede determinar que la mujer pueda quedar embarazada, ¿no? Se dice que durante un mes la probabilidad de embarazo es de más o menos del 20-25% en periodo crítico. Entonces tampoco es el 100%. Pasando al método de la temperatura basal, ¿no? ¿Qué cosa es el método de la temperatura basal? Se dice que hay un aumento de 0.5 grados, ¿no?, cuando en el periodo postovulatorio, o sea, en el periodo secretor. ¿Por efecto de quién? De la progesterona. Entonces, si vemos un ligero aumento de la temperatura, es un signo de que esta mujer acaba de ovular y por lo tanto tenemos que evitar tener relaciones durante el periodo de aumento de temperatura. El método del moco cervical, ¿en qué va a consistir? No se olviden que hay dos fases importantes, la fase proliferativa y la fase secretora. Bien, de la fase proliferativa, ¿no?, el efecto es predominantemente estrogénico, y en la fase secretora predomina lo que es la progesterona. Bajo el efecto estrogénico, nosotros vamos a tener que el moco se va a hacer bastante filante, ¿sí? Se va a hacer filante. A más filante este es su signo de que ya va a estar la mujer a punto de ovular. Y la menorrea de la lactancia, que se conoce como el MELA, el método de la lactancia materna, en el cual dar la lactancia con una frecuencia cada 2 a 3 horas, ¿no?, pues va a bloquear, ¿no?, va a aumentar la producción de prolactina, y por ende la prolactina es un antagonista de todo el eje hipotálamo hipófisis ovario, y por lo tanto se bloquea pues la ovulación. ¿Cuál es la efectividad de estos métodos? Del 70-80%, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de pacientes se puede utilizar estos métodos del ritmo? En aquellas pues parejas estables en las cuales pues no quieren otro método más que una abstinencia, ¿no? Obviamente que se les tienes que explicar de que el índice de PER es el más alto de todos y por lo tanto la tasa de falla es mayor. En métodos de barrera tenemos no solamente los condones, ¿no? Creo que ya el condón deben de saber colocar, siempre está asociado pues a espermicidas, los cuales van a permitir pues mejorar un poco la eficacia del mismo, los diafragmas y las esponjas, ¿no? Entonces, estos métodos se utilizan pues por ejemplo, post-vasectomías, ¿no?, luego de una vasectomía, porque hay que acordar que en la vasectomía, como vamos a ver, hay una ligadura del conducto deferente, pero en la porción distal del conducto puede existir espermatozoides. Se dice que con un promedio de 20 a 30 eyaculados posteriores al procedimiento quirúrgico es cuando ya se ha podido eliminar todo el contenido de espermatozoides residual. La esponja, ¿cómo se utiliza la esponja? ¿No?
se debe de utilizar, ¿no? Humedecer, ¿no? Y colocar sobre el cuello uterino, ¿no? Tal como un diafragma. El espermicida, la acción espermicida es lo que va a potenciar, ¿no? Y va a eliminar los espermatozoides. Y debe de permanecer, ojo, 6 a 8 horas después de la última relación sexual. El diafragma debe de colocarse 2 horas antes de tener una relación sexual y, al igual que la esponja, debe de persistir de 6 a 8 horas después de la última relación. Entonces es importante que ustedes deban de explicarles a los pacientes, de decirles pues que no solamente los preservativos son de utilidad, ¿no? El condón, como ustedes pueden ver, es el método de barrera más frecuente y es el que también te bloquea pues con aquellas conductas en pacientes con conducta sexual de riesgo, ¿no? Llámese prostitutas, polígamas, ¿no? Que pues pueda tratar de aumentar el índice de infecciones de transmisión sexual. ¿En qué casos está contraindicado? Pues en alergia al látex o en trastornos de disfunción eréctil. La espuma anticonceptiva, ¿no? El agente celenoxinol 9 incluso estuvo bastante comentado hace unos años también el ingrediente del nonoxinol, ¿no? Porque a veces hay alergia a este componente, ¿no? Entonces, los espermicidas, por ejemplo, se caracterizan porque están contraindicados como método anticonceptivo único. Generalmente son como complementarios. El preservativo se contraindica si es que hay alergia al látex, ¿no? Y pues es recomendado en aquellos pacientes pues, que tienen, o aquellas personas que tienen múltiples parejas. Los métodos hormonales, ustedes van a tener pues los orales, la inyección mensual, trimestral, el implante, la píldora al día siguiente, el DIU liberador de levonorgestrel. En general, todo anticonceptivo depende mucho del efecto de la progesterona. La progesterona tiene 3 efectos básicos. El primero es inhibir la ovulación. El segundo viene a ser el espesamiento del moco cervical. Y el tercero, la atrofia o adelgazamiento endometrial. Entonces, vemos que cada progesterona tiene un efecto glucocorticoide, tiene un efecto androgénico, antiandrogénico, antimineralocorticoide o mineralocorticoide. Entonces, ¿de qué va a depender la elección de la progesterona? Va a depender de lo que tú estés buscando. Si tú estás buscando, pues, una paciente en la cual tenga un mayor efecto antiandrogénico, pues, para ovario poliquístico, por ejemplo, puedes escoger, pues, drospirenona, dienog, cicloterona, ¿no? Si estás buscando, pues, un efecto antimineralocorticoide, aquellos pacientes, pues, en la cual te digan, pues doctor, sabe que yo no quiero engordar, ¿no? Entonces no quiero engordar, no es por el engorde propiamente dicho, sino por la rotación de líquidos y el aumento del apetito. Entonces tienes que buscar un anticonceptivo que tenga un efecto antimineralocorticoide. ¿Cuál es el típico caso? La drospirenona. Entonces así ustedes pueden elegir el tipo de anticonceptivo con el que van a trabajar. ¿Y en qué casos están indicados los anticonceptivos hormonales? Mujeres en edad fértil, mujeres con cuadros disfuncionales, mujeres con miomas sangrantes, que también puedes diferir la cirugía, sobre todo para el uso de cantidades excesivas de progestágeno. En pacientes pues, con dismenorrea, con tensión premenstrual, con endometriosis, con quistes funcionales, ¿no? A veces hay tumores de 3, 4 centímetros que tú no sabes si es que realmente estos quistes pues, son hormonales o funcionales o son realmente unos tumores que deben de ser extirpados de manera quirúrgica. En casos de cáncer de endometrio, ¿no? Y en qué casos también están contraindicados, ¿no? Sobre todo por su efecto estrogénico en pacientes con cefalea, síndromes depresivos y fumadoras mayores de 35 años. ¿En qué casos hay contraindicaciones absolutas, ¿no? En accidentes cerebrovasculares, fenómenos trombóticos, hipertensión arterial refractaria que no responde con el tratamiento, pacientes con carcinoma de mama, pacientes pues, con eventos coronarios, ¿no? Y todos los que pueden ver ahí. Los hormonales orales pues, tienen acción sobre todo por el efecto progestágeno, ¿no? Como les dije, ¿no? La inhibición de la ovulación. Y lo bueno o la diferencia principal entre un anticonceptivo combinado y un anticonceptivo de solo progestágeno. Lo que ocurre es que tú al usar el combinado, pues usas una menor dosis de progestágeno, a diferencia de el progestágeno solo. ¿Y es por qué? Porque el estrógeno va a potenciar la acción de la progesterona para hacer todos los cambios que ya hemos descrito que hace la progesterona, ¿no? Entonces, ¿cómo se inicia, no? Generalmente, mientras la mujer esté menstruando, puedes empezar con los anticonceptivos orales. ¿Qué efectos secundarios hay?
pues cefalea, mareos, náuseas, vómitos, ¿no? Y el seguimiento pues se debe hacer al mes de inicio de su uso. No siempre se le da el anticonceptivo pues por un periodo de 3 a 6 meses, ¿no? Primero por un mes a ver cómo va la tolerancia de esa paciente ante el anticonceptivo y de esa manera pues se puede establecer si es que requiere o es el ideal para ella, ¿no? Luego tienen la inyección mensual, ¿no? Puede ser en cualquiera de las dos formas que ven ahí, ¿no? Mesigina, Ainofertil, ¿no? Solo una, ¿no? Son los nombres comerciales, ¿no? La eficacia es muy similar, o el mecanismo de acción, perdón, y la eficacia es mucho mayor. ¿Por qué? Porque lo que lo diferencia del combinado es el cumplimiento. Acá, como es una sola ampolla cada 30 días, que se debe de colocar pues durante los días de menstruación, entonces no hay ningún problema en cuanto al cumplimiento y el evento pues o los efectos son bastante eficaces. La inyección trimestral es de solo progestágeno, por ende al usar solo progestágeno la incidencia de efectos adversos es mucho mayor, ¿no? Y las pacientes pues en periodo de lactancia es el método ideal, o aquellas que están contraindicados totalmente los estrógenos. Efectos secundarios te puede dar pues irregularidades menstruales, te puede dar amenorrea, ¿no? Ausencia de menstruación, ¿no? ¿Por qué? Porque el endometrio se atrofia, se adelgaza tanto que ya la mujer no va a haber regla. El dolor de cabeza, la mastalgia o el aumento de peso. ¿Por qué el aumento de peso? Por la retención mayor de líquidos y el aumento del apetito. El implante subdérmico es muy similar, ¿no? Tiene pues se conoce como implanón el caso del implante de tonorgestrel con una duración de 3 años y el levonorgestrel o Norplan pues que tiene una duración de 5 años. Si quieres de larga duración te puede servir, ¿no? Y también pues tiene los efectos del mismo procedimiento de la colocación del implante y el seguimiento debe ser a los 2 días post inserción con un periodo de 3 años para el etonorgestrel y de 5 años para el levonorgestrel. La píldora postcoito o la píldora pues del día siguiente, ¿no? La cual pues tiene levonorgestrel en grandes cantidades. Se utiliza solamente en caso de falla de método, ¿no? O de olvido de píldoras en relaciones pues en la cual pues han sido violentadas mujeres. Es importante que pueda tomar esta píldora, ¿no? Entonces retrasa la ovulación y hace cambios en el cuello uterino. ¿Qué efectos secundarios? Los mismos de exceso de progesterona, sangrados intermenstruales, dolores de cabeza, dolores de mamas, náuseas, ¿no? Y el seguimiento pues se hace en caso de retraso menstrual ante la posibilidad de un embarazo. El DIU liberador del levonorgestrel, más conocido como Mirena, tiene una duración de 5 años. La acción pues es muy similar de la progesterona y también impide la unión del huevo con el espermatozoide. Y pues se recomienda en aquellos pacientes que tienen una larga duración, una duración prolongada de un anticonceptivo. Se debe colocar durante el periodo menstrual y también incluso post-legrado, embarazo ectópico, ¿no? También o postparto también puede ser colocado. En caso de los dispositivos tenemos que tener en cuenta que deben de evitarse colocar cuando hay signos de enfermedad pélvica inflamatoria, porque eso se puede exacerbar, especialmente aquellos pacientes pues con EPI, ¿no? Secundario pues a actinomyces israelí, que es por el DIU de cobre, como pueden ver acá, ¿no? Y la oclusión tubárica, finalmente, pues que hay muchas técnicas, ¿no? En las cuales pues se debe de hacer un control a los 2 días de realización del procedimiento para ver cómo se encuentra la herida operatoria. La vasectomía de igual manera, ¿no? Se hace también al control a los 2 días y luego a los 3 meses o luego de 20 a 30 eyaculaciones hasta que ya no exista azospermia. Luego hablemos un poco de ruptura prematura de membranas. En cuanto a la ruptura prematura de membranas tenemos que tener en cuenta el diagnóstico, ¿sí? El gol estándar siempre va a ser la pérdida evidente de líquido. Bien, se puede hacer un test de pH, no olvidar que el pH pues, del líquido amniótico es básico, pero hay ciertas situaciones en las cuales te puede dar falsos positivos. Llámese sangre, semen, el uso de antisépticos alcalinos, el uso de jabones o también, que es muy frecuente, la vaginosis bacteriana. ¿En qué casos te puede dar falsos negativos? En casos de RPM prolongado, ¿no? En la cual la cantidad de líquido amniótico sea mínima. ¿El tratamiento para RPM cuál va a ser? Tenemos que tener en cuenta que todo paciente con RPM sufre riesgo de desprendimiento prematuro de placenta. Nuestro deber como serumistas que van a ser ustedes, tienen que referir, ¿no? Solamente si es que el feto considera términos y si es que tiene pues las características de un FOM B, van a poder ustedes atender el parto, ¿no?
y en caso de que también el parto sea inminente. En todo caso, ustedes tienen que referir con una vía, ¿no? Y también con el uso de antibióticos para evitar que haya infecciones. Asimismo, si es que cuentan pues con medicamentos para la maduración pulmonar, serían una muy buena opción. La vía de parto va a depender mucho de las condiciones obstétricas, del ponderado del bebé, de la edad gestacional y pues de las condiciones del cuello uterino. Si se da para que pueda darse un parto normal, se considera un parto normal. Si no, tendría que ser una cesárea. En caso de fetos pretérminos, no olvidar referir y siempre el término se debe considerar a partir de las 34 semanas o en caso de que haya signos de corionitis. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo para corionitis, un RPM prolongado, un trabajo de parto prolongado, no olvidar la cantidad de tactos, más de 4 o 5 tactos ya favorece la aparición de infecciones, la vaginosis bacteriana y pues ¿cuál va a ser su diagnóstico? ¿Cómo hacer su diagnóstico? La clínica es muy clara. Ustedes sospechen de una infección intraamniótica o de una corionitis cuando tengan pues taquicardia materna, fiebre sin foco, taquicardia fetal, ¿no? Y dolorabilidad uterina. Puede haber, como no puede haber, flujo con mal olor. Eso depende de la cantidad de líquido amniótico residual. El tratamiento, ¿con qué antibiótico le deben de mandar? Si es una corio, con ampicilina y gentamicina. Si tiene criterios para cesárea, deben de referir adicionando clindamicina, ¿no? Hasta que se pueda terminar el parto o el embarazo, ¿no? Hasta ahí hemos visto RPM y hemos visto también lo que es métodos anticonceptivos. Tenemos que evaluar también las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué infecciones de transmisión sexual tenemos? Siempre es bueno clasificarlos como síndromes. Entonces, ¿qué síndrome vamos a tener? Tenemos acá, ¿no?, el síndrome de úlcera genital, el síndrome de flujo uretral, flujo vaginal, bubón inguinal y dolor abdominal bajo. En úlcera genital tenemos 4, cuando hay úlceras tenemos que pensar en 4 grandes grupos, 4 o 5 grandes patologías. Primero el chancroide, que es su diagnóstico diferencial de la sífilis, el chancroide que suele ser múltiple, maloliente, úlceras pequeñas, múltiples y de bordes pues no muy definidos. En cambio la sífilis te da pues el chancro duro o sifilítico, en el cual es un chancro indoloro, es un chancro que no huele mal y es un chancro que tiene los bordes bien definidos. El herpes simple, ¿no?, el granuloma inguinal y el linfogranuloma venérea. Entonces, pasemos por el chancroide. ¿Qué tratamientos tienen electivos para el chancroide? No olvidar que al tener un periodo de incubación corto, el tratamiento debe ser corto. Entonces, si yo tengo un periodo de incubación de 3 a 10 días, el tratamiento pues va a ser corto, ¿no?, con salcitromicina, con ceftriaxona, o si no, ciprofloxacino, en las dosis que ustedes pueden ver en la diapositiva. Yo siempre tengo que valorar, si estoy pensando en chancroide, que los síntomas deben de mitigar durante o en 7 días. Si eso persistiría, yo tengo que pensar de que existe otra patología sobreagregada. El virus del herpes tiene un periodo de incubación relativamente corto también, de 2 a 12 días, ¿no? Y pues se caracteriza por la disuria abundante, por la presencia pues de ardor vaginal intenso, con cultivos incluso de orina negativos. ¿Cuál es el tratamiento que va a recibir? Ustedes pueden ver acá que hay terapia pues para un primer episodio, y en caso de herpes recurrente hay terapia para un episodio de herpes recurrente y para terapia supresora, que generalmente la terapia supresora suele ser por un periodo aproximado de 1 año. En caso de granuloma inguinal, ¿no?, el agente Calimactobacterium granulomatis generalmente tiene un periodo de incubación prolongado, ¿no? Y no solamente te da el síndrome de úlcera genital, sino también el signo de surco o un síndrome de bubón inguinal, ¿no? El tratamiento, al ser una patología pues que es prolongado el tratamiento, es por un promedio de 3 semanas. De igual manera el linfogranuloma venéreo. Generalmente el linfogranuloma es muy raro, es más frecuente que a los pacientes les dé enfermedad pélvica inflamatoria antes que pueda ocurrir un linfogranuloma venéreo. Tiene 3 etapas, como ustedes pueden ver acá: la presencia de vesículas, la presencia de linfadenopatía o el síndrome anogénito rectal. El tratamiento pues se basa con doxiciclina o con eritromicina. La sífilis tiene pues ustedes una infección primaria, una infección secundaria y la infección terciaria. En cualquier momento de estas patologías o de estas etapas te puede dar infección del sistema nervioso central y recurrir a una neurosífilis. La que tiene mayor tratamiento es no olvidar la sífilis latente, ¿no?, sobre todo la latente tardía, que es la que demora más tiempo en replicarse los treponemas y puede necesitar un tratamiento aproximado de 3 semanas, ¿no?
el tratamiento tiene una mayor duración asimismo en la sífilis terciaria. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos? Lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? Si es una sífilis primaria, chancro sifilítico, solamente una monodosis de penicilina benzatínica. Y si en caso de que la paciente sea alérgica a las penicilinas, se debe dar por 14 días doxiciclina o tetracyclina. Si la paciente está gestando, se debe hacer una desensibilización para que de esa manera se pueda administrar la penicilina. Luego ustedes tienen el síndrome de descarga uretral. Con respecto al síndrome de descarga uretral, la uretritis puede ser gonocócica y no gonocócica. Al ser gonocócica, la causa más frecuente es la neisseria, ¿no? Y no gonocócica, la clamidia. Entonces siempre se debe de tratar de abarcar ambos gérmenes, ¿no? Entonces, para hacer una uretritis gonocócica, el tratamiento de lesión pues, es con ceftriaxona, ¿no? Y es más frecuente en los varones. En las mujeres generalmente lo que te da una gonorrea es un flujo vaginal que no va a remitir con el tratamiento. Bien, entonces ¿cuál va a ser el tratamiento? Combinar lo que es tratamiento para gonorrea y para clamidia. La elección para clamidia debe ser la citramicina y para gonorrea ciprofloxacina o ceftriaxona. Bien, y tenemos que dar la consejería de otras infecciones de transmisión sexual y a su vez evaluar la posibilidad de que puedan existir otras ITS, ¿no? El síndrome de flujo vaginal se divide pues en varios. Primero tenemos que conocer que la flora vaginal normal está dada por los lactobacillus acidófilos, los cuales mantienen el medio pues ácido del ecosistema vaginal, ¿no? Y pues va a posibilitar, en caso de que se altere el pH ácido, el ingreso de otros gérmenes. La cándida, chicos, siempre ha estado presente. Lo que pasa es que hay situaciones en las cuales, por ejemplo, la ingesta de antibióticos, el uso pues, de tampones, la depilación excesiva puede favorecer a la proliferación de la cándida albicans, ¿no? Y eso sumado pues, a de repente estados de inmunodepresión. La tricomonas se considera como una enfermedad o una infección de transmisión sexual, en la cual pues también el hombre es portador, ¿no? Y la vaginosis pues que es típico el test de aminas positivo o la edición de KOH con la presencia pues de lo que es pues las células clave, células guía. El tratamiento en general, que es lo que ustedes deben de manejar, es el gol estándar de tratamiento. El gol estándar de tratamiento viene a ser el metronidazol para tricomonesis y para vaginosis bacteriana. Es de 500 cada 12 por 7 días. El gol estándar de tratamiento para una candidiasis viene a ser el uso de clotrimazol o nistatina en el periodo que ustedes pueden ver ahí con la dosis correspondiente. Y el síndrome de bobón inguinal. ¿Quiénes te pueden dar un bobón inguinal? Te puede dar pues el infuranoma venéreo, el chancroide, la tuberculosis o si no, el granuloma inguinal. Generalmente aquellos pacientes que tienen bobón inguinal el tratamiento es prolongado, es decir, por un promedio de 3 semanas. En cuanto al dolor abdominal bajo, ¿no? Tenemos que hablar específicamente de una enfermedad pélvica inflamatoria. El diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria es clínico predominantemente, pero también se puede hacer por videolaparoscopía. Obviamente que si van a estar en el serum, no van a encontrar un laparoscopio para poder hacer o confirmar su diagnóstico. Así que ustedes deben de recordar los famosos criterios de Hager, los cuales pues me van a permitir evaluar si es que esta paciente presenta una EPI o no. ¿Cuáles son? Dolor abdominal bajo, dolor a la movilización del cuello y dolor pues a la palpación anexial. Tiene que doler a ambos lados. Y evaluar su diagnóstico diferencial pues con embarazo ectópico, apendicitis, aborto séptico o si no también pues algún absceso complicado.